Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. El pasado mes de junio de 2024 se celebró el Worldwide Developer Conference de Apple, un evento anual enfocado principalmente al desarrollo de software, pero que también se aprovecha para anunciar las versiones beta de los diferentes sistemas operativos con que cuenta el ecosistema. Lógicamente se presentó la versión de iOS 18 y por lo tanto la última versión de CarPlay. Como ya viene siendo habitual en los últimos anuncios, las novedades de CarPlay son muy pocas, y entre estas yo destacaría la mejora en la accesibilidad, como por ejemplo el reconocimiento de sonidos como el claxon o sirenas de ambulancia o policía. Esta función puede ser muy interesante para las personas con déficit de audición, ya que el sistema les va a notificar de la existencia de este sonido. Pero hoy no vamos a hablar de las mejoras de CarPlay para los vehículos que ya disponen de CarPlay. Esto lo haremos cuando la versión de iOS 18 pase de beta a pública. Hoy vamos a hablar del sistema de diseño de la nueva generación de CarPlay o CarPlay 2 y de las diferentes posibilidades de personalización que van a permitir a los fabricantes de vehículos adaptar la apariencia y funcionalidad de CarPlay a cada coche. Si te interesa conocer el futuro de CarPlay, este vídeo es para ti. Imagina lo mejor de un iPhone y lo mejor de tu vehículo, todo junto en una experiencia unificada en todas las pantallas. Pero antes de empezar, vamos a poner un poco de contexto. Los coches han cambiado mucho desde que se lanzó CarPlay. Las pantallas se han ido haciendo cada vez más grandes y también han aumentado en número, sobre todo a la hora de reemplazar el clásico cockpit analógico por uno digital. Es por esto que en la WWDC de 2022 ya se hizo una breve introducción de lo que iba a ser esta nueva generación de CarPlay. Y ahora en junio de 2024 se presenta por fin un sistema de diseño construido desde cero y súper personalizable para cada vehículo independientemente del número y tamaño de las pantallas que tenga, y que va a permitir a los fabricantes reflejar en ellas su propia filosofía de diseño visual. Pero para que os hagáis una idea del nivel de personalización, os muestro estos ejemplos de lo que se puede llegar a hacer con un velocímetro del tipo analógico. Y como podéis ver aquí, hay un montón de componentes. Vamos a ver ahora cómo las funciones de los indicadores se pueden adaptar a los diferentes estilos de estos componentes. A la izquierda tenemos, por ejemplo, un indicador minimalista en modo día, y a la derecha uno circular y más técnico en modo oscuro. En el sistema de Apple, el indicador de velocidad incluye siempre el indicador de carga o combustible. Imaginemos que ahora nos ponemos en marcha y activamos el control de crucero, en este caso a 60 millas por hora. Y en el caso de tener control de crucero adaptativo, también se pueden personalizar los colores del tramo entre la velocidad actual y la velocidad de crucero. También hay soporte para el limitador de velocidad y si os fijáis, a diferencia del control de crucero donde la velocidad de crucero se marca con un punto, aquí se marca con una línea y de otro color. También se reserva un espacio para el reconocimiento de señales, así como unidades de velocidad alternativas. Lógicamente también se representa el estado de carga o combustible con una estimación de la distancia que podemos recorrer, en color naranja cuando es baja o roja cuando es crítica. El momento en que se producen estos cambios de color también son configurables en el sistema de diseño. El sistema de diseño también permite un segundo tipo de indicador específico para cada tipo de motor. Estos son dos ejemplos para un motor de combustión que incluyen la temperatura del refrigerante, el modo de conducción, la marcha actual en el caso de cambio manual, indicaciones en rojo como recomendación de cambio de marcha. Si el vehículo es eléctrico, se mantienen los elementos comunes como el modo de conducción y el estado de la transmisión y se añaden características particulares de los eléctricos como el boost o empuje o la recuperación de energía en el frenado. El sistema también dispone de indicadores para vehículos híbridos. En los indicadores circulares también se permite insertar una imagen y ya es decisión del fabricante si quieren poner su logo o cualquier otra cosa. Ahora que ya conocemos el nivel de personalización de los indicadores, vamos a hablar de su disposición. Cada indicador está construido como un componente modular autocontenido. Estos componentes forman la base del sistema de disposición. Se puede cambiar su tamaño, podemos combinar varios componentes como este con el indicador circular en el medio y otros indicadores minimalistas a los lados, o podemos añadir otros indicadores circulares. Esta modularidad también significa que podemos poner la información en la posición que tenga más sentido para la marca, configuración de pantallas o preferencias ergonómicas. Y por si fuera poco, detrás podemos poner fondos de pantalla. Lógicamente los componentes se ajustan automáticamente al tamaño de las pantallas. Esta disposición de componentes, por ejemplo, queda bien para una pantalla ancha y de poca altura. Pero ¿qué pasa cuando tenemos pantallas con formas irregulares? Bien, uno de los ejemplos que hemos visto antes se adaptaría bien a esta forma. Pero si queremos una pantalla que no esté tan enfocada a la instrumentación, sino a la navegación, a los sistemas de ayuda a la conducción o multimedia, el sistema de diseño tiene versiones compactas de los componentes. Recordad que indicadores de velocidad y combustible tienen que estar siempre visibles. Esto que hemos visto hasta ahora es principalmente para los fabricantes de vehículos. Vamos a ver ahora las posibilidades de personalización, pero desde el punto de vista del conductor.
Con independencia de la disposición de componentes que tengamos, el sistema siempre va a reservar un espacio para lo que Apple llama el contenido dinámico, que no es otra cosa que el espacio en cuestión pueda mostrar varios componentes como un navegador, un ordenador de a bordo, los sistemas de ayuda a la conducción, multimedia, etc. Pero bueno, esto es algo que los sistemas de infoentretenimiento actuales ya tienen. Lo que podemos hacer con las zonas de contenido dinámico es que sirvan de base para las notificaciones y avisos, texto y símbolos, información detallada de algún problema en el vehículo, etc. El contenido dinámico no está limitado a la pantalla del conductor. Os dejo algunos renders con ejemplos de lo que podemos llegar a ver en las pantallas. Permitidme para acabar que os aclare una cosa. Esto no lo vamos a ver en nuestros vehículos actuales y seguramente tampoco en los que están a la venta actualmente. Es un sistema que los fabricantes de coches tienen que adoptar e integrarlo en el diseño de los vehículos que van a fabricar en el futuro, por lo que todavía tardaremos un tiempo en ver este sistema de Apple completamente integrado en algún vehículo. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.